Rural, en esta serie que he dado a llamar sobre la reforma agraria en Uruguay entre 1940 y 1970. Y en este tercer capítulo, ¿qué nos tenés preparado, Agustín? Bueno, ¿cómo están, Roberto, Andrés? También saludo a la audiencia. Un poco en este capítulo 3, la idea era avanzar sobre el vallismo, que estuvimos viendo en el capítulo anterior, en el segundo capítulo, pero centrándonos en los frenos que se van a desarrollar a las propuestas que tenía y sobre todo en cuáles son los resultados a los que llegó en materia de colonización agraria y que no abordamos en el capítulo anterior. Una cuestión de antesala, como antes de entrar en esto, yo no voy a hacer muchas referencias a cómo es la inserción del Uruguay internacional, cuánto la producción agraria está, digamos, el peso que tiene en el PBI, en las exportaciones, en fin. Para eso creo mejor remitir al ciclo que se realizó también por esta vía con el ingeniero agrónomo Ernesto Agassi, que lo abordaron. Incluso también hice referencia a que no abordé desde el primer capítulo las cuestiones del reglamento de tierras, de Artigas, de 1815. Me parece que esas cuestiones pueden ser abordadas y consultadas ahí porque complementan un poco estas discusiones que estamos presentando acá, y la idea es avanzar en estos antecedentes para meternos, sí, después en los 40 y 70, entre los 40 y los 70, que va a ser el foco central de este ciclo. Bien, entonces, el capítulo anterior estuvimos repasando las iniciativas del vallismo. Pero el vallismo se encontró tuvo un aliado que fue la Comisión Nacional de Fomento Rural, pero también tuvo algunos adversarios. Y acá tenemos principalmente la creación de la Federación Rural en diciembre de 1915. Es decir, una vez que se empezaron a diseminar estas cuestiones vinculadas al supuesto impuesto progresivo a la tierra, estos hacendados, terratenientes, se empezaban a organizar y crearon una federación rural que cumplió un rol diferente a la asociación rural que vimos que se había creado en 1871. Y acá, por ejemplo, Carlos Real de Azúa y otros autores en Uruguay han hablado de esa complementación, ese complemento que realizaban estas dos gremiales. En el caso de la Federación Rural cumplió un rol más bien político reivindicativo. Y acá se da una interesante particularidad, y es que un sector del Partido Colorado va a estar vinculado a la Federación Rural, principalmente el sector riverista que va a crear Pedro Manini Ríos, y también el Partido Nacional va a tener vínculos con esta Federación Rural. Por ejemplo, Luis Alberto Herrera. Esto es una de las características centrales de la Federación Rural, que incluso un relevamiento que hizo José Rila permite ver que en el momento de la votación del impuesto progresivo a la tierra, muchos de los diputados o de los senadores tenían un vínculo con la Federación Rural. Hay una cosa que excede a las cuestiones sobre la cuestión agraria o los debates sobre la estructura de la tierra en Uruguay, en este contexto, que tiene que ver con la propuesta colegialista que el vallismo intentaba impulsar, porque también eso divide las aguas en el espectro político, y estos actores también van a sumarse a lo que se llamó la propuesta anticolegialista. ¿Qué estoy hablando cuando refiero a propuesta colegialista del vallismo? El vallismo proponía sustituir, o sea, estamos discutiendo acá la reforma constitucional que va a ser luego instaurada a partir de 1919 y que modifica la de 1930, o sea, la primera constitución. Y Valle proponía hacer un poder ejecutivo colegiado, que después esto va a volver en las décadas siguientes, pero esta propuesta no va a resultar aprobada, y los anticolegialistas que nuclean a estos sectores, que también incluso se oponen en la mayoría de las situaciones al impuesto progresivo, van a ser los que van a resultar ganadores de las elecciones de 1916. Y esto da paso a lo que se llamó el Alto de Viera, donde el presidente que continúa a José Valle de Ordóñez, Feliciano Viera, que asumió en 1915,
en 1916, luego del resultado de las elecciones, va a decir que hay que hacer un alto en las reformas. Es lo que se conoce como el Alto de Viera. Entonces, como decía, estas cuestiones se están entremezclando, pero que tienen que ver con esta idea del avancismo, de las leyes avanzadas que quería proponer el vallismo a la sociedad uruguaya. Entonces, lo que me interesaba también mostrar o presentar era esta cuestión de quiénes son los que están, de la misma manera que vimos a Carlos Vaz Ferreira, bueno, quiénes son los que están argumentando en favor de la propiedad privada y del liberalismo en estos sectores que se están nucleando en la Federación Rural. Uno de los principales que ya venía incluso del siglo XIX, que tienen que ver con la, además va a integrar la Cátedra de Economía Política de la Facultad de Derecho, es Martín C. Martínez, que incluso llegó a ser ministro del primer gobierno de Valle, pero que después se va un poco a poner detrás o a estar vinculado a la Federación Rural. Martín C. Martínez había realizado una tesis en el año 1881 que se llamaba La teoría evolucionista en la propiedad territorial. Por esa época también Pedro Figari escribió una tesis que se llamó La ley agraria. Y Martín C. Martínez continuó trabajando ese tema y en 1918 publicó un trabajo llamado La renta territorial. Y básicamente él criticaba a lo que llamaban los moscones socialistas, ¿sí? O sea, estaba en contra de esta idea de socializar la propiedad. Y decía que lo que tenía que mantenerse era la idea de la teoría evolucionista, que consideraba lenta pero incesante. O sea, a partir de la herencia se irían subdividiendo las tierras. No había que legislar o intervenir en esas cuestiones. Además, también va a tener una importante participación gremial otro abogado, que va a ser José Irureta Goyena, que va a ser uno de los que también va a integrar esta Federación Rural, y además tenemos los que ya mencioné, sobre todo Luis Alberto de Herrera, y especialmente Pedro Manini Ríos, que desde el punto de vista político le van a dar un importante apoyo a nivel parlamentario. Entonces, estos actores que están interviniendo en la Federación Rural a nivel gremial y sobre todo en el plano político, estos diputados y senadores que están afines, que integran incluso la clase alta rural, van a frenar todos estos avances que el vallismo intentó realizar en la cuestión de la tierra. Entonces los resultados más sobresalientes que el vallismo va a generar se van a quedar solamente vinculados a lo que hizo en materia de colonización agraria. Que incluso algunos venían ya del primer gobierno. En 1905, el primer gobierno de Valle había creado lo que llamó la Comisión Honoraria de Colonización, que después pasó a llamarse Comisión Asesora de Colonización, y que lo que empezó a realizar era facilitar el acceso a la tierra mediante créditos hipotecarios. Tenemos el Banco Hipotecario del Uruguay, que había sido creado en 1892 y que a partir de 1912 es nacionalizado, y esto permite que el Estado pueda intervenir de alguna manera facilitando y promocionando la expropiación de algunas tierras en el departamento, sobre todo en Paysandú, para darle a estos productores más de tipo familiar. Hay varias experiencias relevantes, sobre todo a partir de 1913, por ejemplo, se crean las colonias de San Javier y de Ofir en el departamento de Río Negro, muchos de ellos con población que venía de Rusia. Está también la colonia 19 de abril, que se conforma en el departamento de Paysandú. Y además se sigue avanzando en esta legislación para adquirir y expropiar tierras con el objetivo de vendérselas a los colonos. Y el paso más importante se va a crear ya en 1923, cuando se conforme la sección de Fomento Rural y Colonización. Esta sección de Fomento Rural y Colonización, dentro del Banco Hipotecario, va a intentar avanzar en estos créditos hipotecarios y va a ser el principal antecedente al Instituto Nacional de Colonización, que se va a crear en 1948.
Y esto es, digamos, sobre esto que quería cerrar con esto, salvo que haya alguna pregunta que quieran realizar, alguna cuestión que no se ha quedado claro, porque es importante entender que es la antesala de las discusiones de los años 40 sobre el acceso a la tierra mediante la colonización agraria.